Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes al curso de jueces. Que Dios les bendiga en gran manera, estando atravesando situaciones complicadas en el tema económico, laboral, atravesando también todavía las dificultades, ¿no?, de la pandemia. La gente sigue muriendo, familiares siguen muriendo también, entonces no está bien la situación aún. Aunque ya varios se vacunaron, pero todavía el grueso de la población, casi toda la población todavía está, todos estamos en riesgo. Todavía no estamos libres de este azote grande. Y no somos los únicos en el mundo también. Hay que saber que muchos siguen sufriendo esto. Y a estas alturas también creo yo hemos aprendido varias cosas, como por ejemplo, por ser hijos de Dios no estamos inmunes a esta situación o tenemos una póliza asegurada, por ejemplo, de que a nosotros no nos tocaría el virus. Varios pastores, líderes de iglesia se fueron, ¿no es cierto? Se fueron con el Señor. Y siempre va a estar el dilema grande de la muerte, ¿no? No es fácil comprender la muerte. En la misma Biblia vemos a las personas que enfrentan esta situación, generan sus preguntas, no lo entienden bien. ¿Por qué es así? Es un misterio la muerte. Tenemos la información bíblica de confiar en el Señor, de que tiene todo bajo control y descansar en que todo lo que Él hace es perfecto, aunque sea doloroso en el presente. Entonces, hermanos, ánimo siempre ahí, fortaleza del Señor, consuelo y esperando que las historias bíblicas, que la palabra de Dios, por ejemplo, en este caso, el libro de los jueces, puede servirnos muchísimo para ayudarnos en esta situación en la que nos encontramos. Precisamente esta tarde, al hablar de Gedeón, por ejemplo, vamos a encontrarnos con varias cosas muy parecidas a nuestra realidad. Antes de orar, ¿dónde está el hermano que estaba levantando su manito? Se me fue. A ver. ¿Dónde Buenas está? tardes, Había un profesor. hermano. Hola, hermana María Cristina, mucho gusto. Oh, creo que le botó el internet o dónde está. No le encuentro. Hay un hermano que levantaba la manito ahí. O se fue a la otra pantalla. A ver. Aquí está. Denis. Creo que le botó el internet. Pero mientras él va entrando, vamos a orar. Señor, una vez más te alabamos y estamos muy agradecidos. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y en la historia. Gracias por cuidar de todos y a la vez estar al tanto de manera muy personal de cada uno. Señor, aquí está nuestro curso de jueces y oramos para que tú nos enseñes. Es tu palabra, es la Biblia y queremos entender esta tarde con la historia de Gedeón. Te pedimos que tú mismo ilumines nuestra mente y corazón y que podamos o que tu espíritu pueda guiarnos a hacer la contextualización, la aplicación de estos capítulos, de esta historia de un héroe de la fe en nuestro contexto, en nuestra realidad. Guía nuestra concentración esta tarde, oramos en tu nombre. Amén. Ok, hermano Denis, ¿tenías una pregunta? Vi ahí tu manito hace un momento. Otra vez se fue el hermano Denis. ¿Dónde está? Oh, sí, creo que no está. Ya. Hermanos, la misma dinámica de siempre. En el momento que ustedes tengan una pregunta, con toda confianza, ¿ya? Con toda confianza, hagan su pregunta. Recuérdense, nunca es interrupción esto. Esto es una bendición interactuar. Para mí es una bendición que ustedes puedan interactuar conmigo a través de sus aportes, de sus preguntas y donde todos enriquecemos también nuestro conocimiento, ¿no? Muy bien. Estamos ahora con Gedeón, ¿ya? Hermano Denis, ¿está ahí? Hola, hola. Hola, ¿me escucha, hermano? Sí, hermano, creo que quería usted hacer Gracias. una pregunta, No, me no, parece. no, ¿No? no, ¿No? lo que pasa es que por ignorancia presioné. Te estoy escuchando, gracias. Ya, no se preocupe. Gracias. Ok. En sus Biblias, porque quiero mostrarles esta tarde varias cosas en los capítulos 6, capítulo 7 y capítulo 8, ¿ya? De este libro de Jueces. Y hasta el capítulo 9. Ojalá podamos entrar hasta ahí porque a veces el tiempo nos gana, ¿no? Varios capítulos que necesitamos cubrir esta tarde en la historia de Gedeón. Si nos damos cuenta,
el autor tomó bastante tiempo, por si acaso, tomó bastante tiempo para hablar de Gedeón. Sin duda, es el personaje que cautivó muchísimo al autor del libro de Jueces, hermanos, porque habla de él más que de cualquiera, ¿de acuerdo? Usa varios capítulos para escribir acerca de Gedeón. Incluso estaríamos nosotros quizás esperando que de Sansón, ¿no es cierto?, hable más y porque es el hombre fuerte que desde muy niños nos impresionó la vida de Sansón, pero no tenemos tantos capítulos de Sansón en el libro de Jueces como lo tenemos de Gedeón. Como vuelvo a decir, son más de 3 capítulos que explican la historia de Gedeón. Así que si es que el autor fue Samuel, Samuel fue impresionado por lo que aquí tenemos. Y sin duda, hermanos, es un capítulo que reúne varias cosas muy especiales en relación a la mano de Dios, tocante a ese valor agregado. Siempre estuve explicando desde el lado teológico de que la historia está dada, la narrativa está dada, el personaje está ahí, pero el autor nos está poniendo siempre detrás del caudillo, detrás del juez, detrás del líder, el valor agregado teológico. ¿Qué significa eso? La mano de Dios, el desenlace de la mano de Dios en el personaje que encontramos aquí o que pues el autor de Jueces decidió poner, ¿no?, en su libro. Ok, Gedeón. De los versículos, capítulo 6, de los versículos 1 al 6, nos está poniendo aquí el autor el trasfondo, la situación. ¿Qué es lo que pasaba esta vez con los israelitas? Y como es conocido, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová o del Señor. Eso ya es conocido para nosotros. Vamos a encontrar eso que es el común denominador en todo el libro de Jueces, los hijos de Israel. Lo que quizás debemos precisar siempre es una interrogante que debe tener respuesta. Cuando dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿qué significa eso? Porque lo malo puede ser muy grande, muy genérico. Entonces, dentro de la estructura de Jueces, lo malo se precisa en 2 ejes, hermanos, ¿ya? Si están tomando sus apuntes, sería bueno que apunten esto. La idolatría y el problema ético. Porque la idolatría es el caldo de cultivo para todos los males sociales. Precisamente los 10 mandamientos da inicio. El primer mandamiento prohíbe esto. No tendrás dioses ajenos, porque soy yo el único Dios. Israel, si entiendes esto, realmente esta es la llave del éxito por el resto de tu vida, no solo de los que están ahí escuchando, sino por generaciones, por 1000 generaciones, bendeciré a los descendientes, a los hijos de los padres que realmente obedecen. ¿Pero obedecen qué? Obedecen precisamente la ley, la palabra, los mandatos, en este caso el decálogo. Así que la importancia de tener centrado a Dios en la vida era fundamental, porque si Dios no está en el lugar correcto en la vida, es que algo le está desplazando. Hoy sucede lo mismo, hermanos, ¿ah? No es que solo eso sea en la historia de Israel o en el caso de Gedeón o los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. No, no. Si somos bastante observadores de estas experiencias en el libro de Jueces, nos daremos cuenta que muchas cosas que pasó con Israel vuelven a suceder hoy en nuestro contexto, en nuestra historia. Por eso es importante que recordemos, Dios está en el lugar correcto en mi vida, Él es la prioridad, es el centro de mi adoración, y si no, es que alguna otra cosa está desplazando a Dios del lugar correcto. Puede ser a veces el trabajo, no necesariamente una imagen en casa, ¿no es cierto? O un ídolo por ahí, no necesariamente pueden ser otras cosas. Incluso imagínense que a veces son los padres o a veces son los hijos. Me atrevería a decir, a veces también es el esposo o la esposa, ¿no? Aunque a veces no, aunque esto a veces sucede en el enamoramiento, después creo que ya no sucede así, aunque sí, sí también. Cualquier cosa, objeto, persona, suceso, situación, trabajo, lo que sea,
Esté atento de estas cosas. Dios está incómodo cuando se le desplaza. ¿Por qué se incomoda? Porque realmente no le interesa nuestra vida, porque en ese momento empezarán pues los problemas en la vida. Entonces, idolatría, recuerden, todo el libro de Jueces va a encontrar hicieron lo malo o ofendieron al Señor. ¿De qué manera? Idolatría, y esto dio lugar a males sociales, problemas éticos. Y el libro de Jueces se va a encargar de mostrarnos por lo menos varios de estos como muestra de ejemplos cuando lleguemos al problema de la concubina del levita, por ejemplo. Cuando lleguemos a hablar de Micaía, nos daremos cuenta mejor de estas cosas. En respuesta, el Señor entregó a Israel en manos de los madianitas. Y se nos dice ahí por 7 años. Y los hijos de Israel luego de esto clamaron al Señor. Y aquí aparece el ángel de Jehová. Interesantemente, no hemos visto al ángel de Jehová. Bueno, lo hemos visto en el capítulo 2, por supuesto, pero el ángel de Jehová no está apareciendo a los demás héroes que hemos visto antes. Barak, por ejemplo, Débora, o Ahod, o Otoniel, o Samgar. No hemos visto esta experiencia, mientras que con Gedeón encontramos esta particularidad. De manera muy especial se presenta el ángel del Señor, y a estas alturas ya hemos visto nosotros en el Pentateuco, podríamos decir, esto es la teofanía que lleva a pensar en el mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento sería el ángel de Jehová. Recordarán ustedes cuando hemos estudiado Génesis el año pasado, Génesis capítulo 18, no aparece como ángel de Jehová, pero sí aparece Jehová, aparece Yahvé, quien al lado de 2 ángeles más, conocido como 3 varones, hablan con Moisés, con Abraham, y explican de la promesa de Isaac y luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Muy parecido aquí. Allá apareció Yahvé y ahora aquí aparece en el 6 el ángel de Yahvé, ¿no es cierto? Y se le apareció a Gedeón y habló con Gedeón y le animó. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál era la realidad de Gedeón y de los israelitas? Versículo 2, y estoy trabajando en la versión internacional, los madianitas, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus bueyes, y con sus carpas como plagas de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Todos estos versículos que acabo de leer nos pone a nosotros al inicio de la película de Gedeón. Podemos imaginarnos de esta manera, y es una película que tiene mucha acción, por si acaso. Bueno, el autor de Jueces habla detrás o habla de cada héroe poniendo una especie de drama, de acción, de momentos donde el lector puede ver espacios emocionantes. Entonces nos pone la situación de Gedeón y de los israelitas, ¿no es cierto? Por haber ofendido al Señor, por haberse apartado del Señor tras los Baales y haber adorado a Baal, haberse arrodillado delante de Baal, ellos ahora sufrían las consecuencias de su pecado, esta vez en mano de madianitas, unidos a amalecitas y otros más del oriente, y eran como langostas, dice el versículo 5, porque no dejaban nada a su paso. Imaginémonos entonces por un momento la desgracia a la que había caído Israel, la situación en la que ellos se encontraban. Como dice el versículo 6 en la versión internacional, era tal la miseria de los israelitas. La versión Reina Valera dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Así que, hermanos,
Aquí estamos frente a cosas coyunturales a la vez. Crisis laboral, ¿no es cierto? Crisis económica, el terror en el pueblo, el miedo en los israelitas. Mismo Gedeón le encontraremos trillando, preparando lo que había cosechado de manera escondida, no abiertamente, porque nada podían hacer de manera normal. Como dice ahí, incluso sus animales eran matados, consumidos por los madianitas. Así que la tiranía de estos tipos, la maldad de estos tipos, que ya hace 200 años atrás habían enfrentado una batalla con Israel en los días de Moisés. Eso nos cuenta el libro de Números. Israel los había vencido hace 200 años atrás y esta vez se levantó pues otra vez Madián en venganza, podría ser, de lo que había sucedido hace 200 años atrás, porque para ellos eran enemigos, ¿no es cierto? Esto es entonces lo que nos dice el autor de Jueces en cuanto a la opresión madianita. Ahora, por lógica... Sí, ¿hay una pregunta? No. Ok. Entonces, esto, hermanos, esta situación, esta realidad por lógica nos lleva a pensar que el sentimiento de inseguridad ante la vida y la propiedad del pueblo de Israel, por supuesto, les llevó, como dice el texto, a vivir en cuevas, en los montes, cavernas y lugares fortificados, en busca de seguridad para ellos, escondiendo pues sus posesiones. Eso es lo que llegó a hacer Madián con ellos. Así que era una experiencia terrible, era un azote que generaba una situación complicadísima como nosotros quizás hoy, no en el sentido de una opresión por otro país o otra nación, sino el terror está en todo el mundo por un virus, ¿no es cierto? En cualquier momento puede tocar este virus a una persona y no sabemos la experiencia con esta persona. Algunos, gracias a Dios, pues salen bien, salen ilesos, participan de, qué sé yo, de algunos medicamentos o algunos cuidados y se recuperan bien, no tienen que usar oxígeno, por ejemplo, y todo bien, pero otros van hasta la muerte. Y hasta la fecha son muchísimos los que ya se han ido, ¿no es cierto? Y siguen yéndose, siguen muriendo. Así que el terror y también la inseguridad de la vida y todo esto, ¿no? Joana, ¿nos ayudas con tu audio, por favor? Está rebotándome. ¿Puedes, Joana? Muchas gracias. ¿Pastor yo? Sí, esto me aparece tu... Pero está apagado. No, Joana. Voy a silenciarte, Joana, ¿ya? Por favor. Listo, ahora sí creo. Ya no tenemos interrupción. Ayúdenme, hermanos, les suplico, ayúdenme con sus audios, ténganlos apagados, por favor. Ok. Bien, hermanos, entonces eso es lo que estamos teniendo aquí. Y en esta ocasión, ellos clamaron al Señor como lo hicieron en otras ocasiones. El versículo 6, ¿no? Clamaron al Señor y el Señor pues respondió. Pero la respuesta fue un poco diferente de las anteriores. Notemos en el versículo 7, en el versículo 8, el Señor les envió un profeta. Y no sabemos quién fue este profeta. No se dice el nombre, de dónde era, absolutamente nada, ¿no es cierto? Y cuidado con pensar que era Samuel, porque Samuel no estaba aquí todavía. Así que el Señor habló a su pueblo por medio de un profeta y notemos que el profeta, ya hemos dicho, un profeta es un embajador de Dios, lleva el mensaje de Dios. Notemos que el profeta hace conocer que Israel está sufriendo esta miseria porque han pecado contra el Señor. Versículo 8 dice, yo les saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven.
pero ustedes no me obedecieron. Eso fue el mensaje del profeta desconocido. Encaró a Israel su pecado de idolatría, su desobediencia, porque bien clarísimo dice aquí, yo les mandé que no adoren a los dioses de los amorreos. Ojo aquí, hermanos, es un sinónimo que usa el autor, los amorreos como los cananeos, por si acaso, ¿ya? Pero ustedes no me obedecieron. Entonces, ¿cuál es la razón de la miseria? La desobediencia. La falta de fe es expresada en desobediencia, ¿no? Por eso dice ustedes no me obedecieron. Enseguida, el versículo 11 nos muestra lo que dije hace un momento, el ángel del Señor o el ángel de Jehová, ¿ya? Y este privilegio lo tuvo Gedeón. Se presentó el ángel de Jehová ante Gedeón, se sentó, dice, bajo la encina que estaba en Ofra, porque toda esta historia se está suscitando en Ofra, lugar donde Gedeón vivía, y este lugar pertenecía a Joás. ¿Quién era Joás? Joás era el padre de Gedeón. Aparece aquí como el líder del clan de Abiezer. Y estaba su hijo Gedeón trillando, pues, ¿no? El trigo, y ahí se le apareció el ángel del Señor. Bien claro dice el verso 11 que él estaba trabajando ahí con el trigo, trillando el trigo para protegerlo de los madianitas. Y el Señor se le apareció. Ahí está, hermanos, ahí empieza la trama, ahí empieza toda la acción cuando el ángel del Señor entra en escena, ¿no? Y él habló primero, el ángel habló. ¿Cuál fue el mensaje del ángel en el versículo 12? El Señor está contigo, guerrero valiente. Ujú. Eso es interesante, ¿no es cierto? La forma como el Señor se acerca a Gedeón y llama su atención. Con esta frase le está dando toda la confianza a Gedeón. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer cómo estaba Gedeón, la situación de Gedeón. Esta miseria en la que vivía su pueblo le llevó a Gedeón a una crisis total, a una decepción de la vida, ¿ya? Y él entonces va a expresar aquí, frente a esta palabra del ángel de Jehová, lo que él siente. Es bueno que nos demos cuenta y a raíz de eso podamos explicar varias cosas que puede ayudarnos en nuestro contexto. Versículo 13. Pero Señor, ¿no? El ángel le dijo, guerrero valiente, con eso le animó. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Una lectura rápida nos llevaría a pensar lo peor de Gedeón en este momento. Una lectura rápida. Uy, quizás faltoso Gedeón. Todavía el ángel del Señor le habla y le anima. El Señor está contigo, Gedeón, guerrero valiente, y él responde de esta manera. Una lectura rápida. Una lectura cuidadosa nos dejará ver que Gedeón tiene la razón, hermanos. Él está diciendo una verdad justa de Dios. ¿Por qué están viviendo todo lo que están viviendo? Porque el Señor no está con ellos. O sea, la conclusión de Gedeón es perfecta. La teología que pone aquí Gedeón es perfecta, aun cuando él esté bastante desanimado con esto, decepcionado de la vida y enfrentando una crisis grande. Por eso dice, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Y aquí quisiera invitarles también a pensar, porque esta va a ser la forma que va a tomar los demás capítulos en cuanto a Gedeón. Quisiera invitarles a ver cómo se registra en la historia los procesos en que el ser humano entra a enfrentar las desgracias de la vida. Y hermanos, aquí un detalle que a veces nuestra dosis farisaica no nos deja ver, porque todos tenemos en cierta manera una dosis de fariseos que nos impide ser sensibles a la realidad. No somos perfectos cuando se experimenta situaciones difíciles.
y no siempre vamos a reaccionar de manera perfecta a las situaciones difíciles. Si sucede algo con el hermano y vemos que reaccionó mal a una situación, le acusamos. Pero cuando sucede con nosotros, no nos acusamos, ¿no es cierto? Aquí nos va a mostrar el autor a Gedeón en un proceso de comprensión espiritual de las cosas. Él está desanimado por todo lo que le sucede, sucede a su familia, sucede a los israelitas, y se siente impotente de poder hacer algo frente a esta comunidad de madianitas, amalecitas, que con sus camellos, con sus animales, mujeres, niños, todos cruzan el Jordán y con la tiranía que los caracteriza, arrasan con todo de los israelitas, dejándolos en la miseria completa. Frente a eso, díganme, hermanos, ¿acaso no es lógico la experiencia, los sentimientos y las emociones de Gedeón? Por eso, Señor, si tú estás con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Las mismas preguntas nos hacemos hoy. Cuando muere un ser querido nomás, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste? Me hubiera gustado todavía que nos acompañe un poco más. ¿Por qué? ¿No es cierto? Aquí nos encontramos nosotros en la misma experiencia con Gedeón. Y segundo, él dice una verdad: nos has desamparado, ¿no? Nos has dejado. La verdad es que nos has dejado, Señor. ¿Y por qué? Por lo que ya dijo en el versículo 10, por la desobediencia. Entonces, si estamos viendo en una lectura un poquito más trabajada aquí, eso es lo que está pasando con Gedeón. Ahora, el Señor lo encaró. Lo que yo quisiera felicitar de Gedeón aquí es su sinceridad, su transparencia, su desahogo en la presencia de Dios. El ángel del Señor le habla y él es sincero. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta en la presencia del Señor. Desahogar, compartir, decir: Señor, estoy molido. O Señor, no tengo palabras para. Me recuerdo bien cuando el anteaño pasado entró en la crisis más severa por el cáncer al páncreas, Julio Melgar. No sé cuántos de ustedes escucharon de esto, de Julio Melgar. Varios músicos, pastores, amigos de él, afirmaban a Julio y declaraban a Julio cosas que animaban a Julio, pero por lo visto no era lo que Dios quería para él. Hermanos, el apóstol Pablo dice en la Biblia: a veces no sé qué pedir en oración. Estoy consumido, estoy dolido, se me hace un nudo en la garganta. No sé qué orar, dice Pablo, pero sé que el Señor ya ora por mí. El Espíritu Santo ora por nosotros. A veces nuestra oración simplemente va a decir: Señor, ¿qué te puedo decir? Me duele que esté pasando esto, o no sé cómo voy a comprar mañana la comida porque no hay nada para mañana, estoy despedido del trabajo, la empresa entró en crisis, Señor, se viene la universidad de los hijos, no sé qué más decir, ¿por qué esto? Sin embargo, aquí estoy, un nudo en mi garganta. No puedo decir más, Señor. Y eso entiende Dios, hermanos. Dios no es un fariseo diciendo: oye, ¿qué pasa? ¿Cómo hablas así? Me recuerdo del profeta Elías deprimido: quítame la vida, Señor, mátame, no soy mejor que mis padres. Y el Señor acaso le dijo: oye, tú eres un líder de Israel, tú has resucitado muertos, tú haces llover, ¿cómo vas a hablar así? No, Dios nunca olvida la humanidad, nuestro sentido, quiénes somos. No somos dioses, somos seres humanos en esta realidad bastante complicada que nos acompaña. Entonces el Señor otra vez habló con él, le encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes, Gedeón, salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Acaso el Señor le dice: ¿qué hablas, Gedeón? Acabas de pecar, te voy a dejar mudo por hablar así? No, le anima, le dijo: el Señor está contigo, Gedeón, levántate, vamos, ten fuerza. Además, aquí reconoce el ángel de Jehová que Gedeón es un hombre
quizás débil frente a todo esto, pero sí tenía ese sentido de fuerza. Por eso le llamó guerrero valiente, ¿no? Indignado por todo lo que sufría. Salvarás a Israel del poder de Madián, yo te envío. Otra Pastor, una vez pregunta. Gedeón en escena objeta. Sí, adelante, hermano. En el verso 14 dice, y Hermano Abel. mirándole, sí, en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo. Mi pregunta es, ¿el mismo Dios le habló al ángel de Jehová? Esa es mi pregunta. Según esta narrativa, hermano Abel, es el mismo. El ángel de Jehová es el que tenemos en el verso. ¿Cuál era el verso? El 14, verso 8, ¿no es cierto? El, No, el verso en el 2, 12. 14 ya dice Jehová, ¿no es cierto? En el 12 Ajá, dice el el ángel de 12 Jehová. dice el ángel de Jehová. Sí, el ángel de Jehová se le apareció. También en el 11 vino el ángel de Jehová, se sentó, platicó con él, ¿no es cierto? Guerrero valiente. En el 14, noten lo que hace el autor de Jueces, y mirándole Jehová. Y en la narrativa no puede ser otro, hermano Abel. Y esa es una característica cuando estudiamos hermenéutica, por ejemplo, exégesis, fijarnos. Está hablando del mismo personaje que está conversando con Gedeón. Por eso decimos, sería el Señor Jesucristo mismo, porque a ningún ángel en el Antiguo Testamento se le puede llamar Dios. A Gabriel nunca se le llamó Dios o Yahvé, a ningún ángel, ni a Miguel. En cambio aquí al ángel de Jehová se le llama también Jehová o Yahvé, ¿no? Su nombre original. Sí, hermano Abel, es el mismo personaje, es el Muchas mismo Dios gracias. que está hablando con él. Ve con Profesor, esta fuerza. Yo te envío. Sí, Erika. no, ¿O quién Sí, era? sí, Cristina, ¿No era María. Erika? Sí, Profesor, sí, una pregunta. hermana Cristina, Ha adelante. dicho, con respecto a la oración, estaba diciendo que, como que, o sea, mencionando el caso de este cantante, pero a veces, como ahora hay bastantes casos de enfermedad, aún antes de las pandemias, la oración siempre apunta a eso, ¿no? Creo que en general, la mayoría de los hermanos, así oran, declarando la sanidad por las llagas de Cristo, por su obra completa, y si alguien dice no ora así, o que, por ejemplo, que se haga la voluntad del Señor, dicen que hay que orar con fe. Entonces, por ejemplo, si uno le dice que no sabemos cuál es la voluntad del Señor y dice, entonces que nosotros nos toca orar con fe y ya el Señor sabrá qué hace. ¿Podría comentar algo de esto? O sea, como... Incluso que Cristín de Cairo, y lo tenemos ahí en un YouTube, dice, Sí, no vamos a aceptar un no de así. parte de ti, Señor, frente a la salud de Julio. No es eso fe. La fe no puede torcer el brazo de Dios. La fe acepta. Y la fe, hermana Cristina, nos hace poderosos en el sentido de la confianza en Dios, pero no nos hace extraterrestres ni superhombres. La fe nos lleva a someternos y muestra nuestra debilidad o humildad al decir, Señor, no puedo más, no puedo más. Está científicamente desahuciado. Y recordemos esto, la ciencia también ha creado Dios, no ha creado el diablo. Científicamente está desahuciado. Sin embargo, Señor, esperaré en tu voluntad. Porque al final la ciencia sí dice esto, saca sus cálculos, pero Dios tiene la última palabra frente a todo, no solamente a la vida. Espero en ti, pero si ha de irse mi papá, mi hermano, mi esposa, mi hija, mi hijo, si ha de irse contigo, Señor, también recuerdo que tu palabra dice que me darás las fuerzas. No tengo idea cómo. Se me viene todo abajo si eso sucede, pero sé que estarás conmigo. En ninguna parte de la Biblia existe una promesa de que no habrá problemas. Lo que sí existe la promesa es que siempre habrá tribulación y Dios estará ahí. Y creo, hermana Cristina, si Dios va a estar en todo momento, ya es suficiente. Lo pasaremos de alguna manera. Duro, duro, difícil, pero Pastor, Dios fortalecerá porque estará ahí. lastimosamente hay una gran corriente de este tipo en el mundo, neopentecostal, y Y, yo hasta pienso que es una herejía porque el Señor Jesucristo dijo, el mundo tendrá esa aflicción. Y en Hebreos 11 hay el ejemplo de hombres de fe, muchos murieron, se enfermaron, y el apóstol Pablo lo mismo. Entonces va contra toda la enseñanza bíblica. uh-huh.
Creo que están que en Sí, llaman una ahora. sí. línea de herejía Perdón. porque sufre la Sí. gente. La gente es que dice, si tú no dices lo mismo que yo, entonces no tiene fe. Por un lado, no, pueden poner a la gente que cree que no tiene fe. Por otro lado, cuando el Señor hace su voluntad y no es como le pedimos, entonces esa fe se debilita, entre comillas, es una fe creada, digamos, yo diría, ¿no? Ujú, ujú. La fe, queridos hermanos, es obedecer al Señor. Tiene el poder para resucitar, para sanar, para levantar, pero eso no significa que el que nosotros digamos algo va a hacer que la persona se sane o la realidad cambie. Eso compete a Dios. Y ojo, debemos reconocer que mucha gente se ha sanado, mucha gente ha resucitado, han habido experiencias sobrenaturales, hay que reconocer eso, pero también muchas otras veces el Señor tomó la decisión diferente, distinta, como se registra en la Biblia. Si no, pues con nosotros estaría Moisés, estaría Daniel y todos ellos tuvieron que partir, ¿no es cierto? Murieron. El único que no murió es Elías y también Enós, pero de ahí todos los demás han muerto. Entonces, esa es una realidad, hermano Abel. Y ya que hemos empezado al inicio hablando de hermenéutica y exégesis, precisamente por ahí va el problema. Cuando no trabajamos bien el pasaje en un sentido canónico, los 66 libros, la interpretación correcta, se llega a conclusiones muchas veces que no están acorde al pasaje, a lo que la Biblia está enseñando, produciendo, ¿no? Y en nuestros días hay mucho de esto, mucho. Puedo recomendar, hermanos, un libro que puede ayudar muchísimo porque a veces hemos pensado que el Espíritu Santo tiene una forma distinta de obrar hoy del que obró en la Biblia. Y cuando cuestionamos algo, siempre ha venido por ahí, cuidado, estás atacando al Espíritu Santo, ¿no? Quizás más bien lo estamos ofendiendo con la otra manera. Y hay un libro que MacArthur escribió, es un buen libro. No se sientan mal con MacArthur, los que no les gusta mucho MacArthur, hay que leer su libro, se llama Fuego Extraño, por ejemplo. Es un excelente libro, el libro Fuego Extraño de MacArthur, ¿no? Él sustenta ahí la tesis de que podríamos estar ofendiendo al Espíritu Santo creyendo que estamos haciendo algo bueno para el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a seguir con Gedeón. Ya, gracias por sus preguntas, hermana Cristina, también gracias por ponernos ahí con el tema, ¿no? Profesor, Sí, pues. Sí, Jovel. disculpe, profesor, ¿y dónde podemos encontrar ese libro? Porque siempre he tratado de conseguir libros así de, por ejemplo, de Paul Washer o Miguel Núñez, o así de personas de marca harta a veces, pero no lo encuentro, profesor. Las librerías cristianas lo tienen. Si usted vive aquí en Lima, por ejemplo, hay una buena librería cristiana en Rizo, aquí en Lince. Se llama, ¿cómo se llama esta librería? Se me fue el nombre. Kairos. 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 Ahí tienen ustedes. Kairos. Es el más completito, creo, o desarrollo cristiano también. ¿Ya? Y no es dar mala idea, pero por internet a veces están los libros, ¿ya? Y se puede hacer algo por ahí. ¿Ya? Ok. Gracias, pastor. Hermanos, volvemos a Gedeón. Entonces, él compartió esto con el Señor abiertamente y el Señor le dijo, pues salvarás a Israel, yo soy quien te envía. Gedeón objetó. Vuelvo a decir, hay que ver a Gedeón en un proceso de desarrollo espiritual, de fe, todo esto, como nos sucede a nosotros muchas veces. Es un proceso, ¿ya? Y Gedeón está ahí y dice, Señor, ¿no? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Sabemos que él es de la tribu de Manasés, entonces, y verdad, pues su tribu era pequeña, insignificante. Mi tribu es pequeña, Señor, para enfrentar a aquel número de madianitas, y aquí se los digo el número, 135,000 guerreros madianitas que había. 135,000, imagínense. Y Gedeón dice, ¿qué cosa somos nosotros? Nada al lado de ellos. Yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió inmediatamente, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Entonces la escena empieza a cambiar. 3 veces ya hemos escuchado
que Yahvé o el ángel de Jehová no saca de su lenguaje, yo estaré contigo. Gedeón, tú estabas en un conflicto grande contigo mismo. Pensabas que Dios no está. Y cierto, el pecado ha hecho que Dios se aparte de su pueblo y hayan sido entregados a los madianitas. Y por eso están en la miseria. Pero aquí estoy, Gedeón, porque el pueblo acaba de clamar. El pueblo ha empezado a orar. El pueblo se ha humillado y ha pedido mi ayuda. Y he venido en ayuda del pueblo. Te confirmo, te aseguro, no lo dudes más, Gedeón, estoy contigo. 3 veces ya encontramos, estaré contigo. Y como respondía nuestra hermana María Cristina, esa es la promesa de siempre. Hemos estudiado Génesis, recuerden, yo estaré contigo. Hoy sigue igual. Y no quisiera que se convierta en una frase tan común como que no tiene sentido, hermanos. Tiene todo el sentido. Donde usted se vaya y la situación que enfrente, el Señor estará con usted. No lo olvide, esto es una promesa real. Lo hemos experimentado muchas veces. Así es una verdad. Estaré contigo. Inmediatamente Gedeón pues dice, si me he ganado tu favor, dame una señal. Y quisiera invitarles también a ver en el versículo 17, el pedido de una señal para varios autores es muestra de incredulidad de Gedeón. Y yo no me voy por esa línea de ver a un Gedeón incrédulo, honestamente. Y les invito a mirar bien que no es incredulidad. Dame una señal en realidad de que eres tú quien habla conmigo. ¿Por qué? Porque hace rato, hace tiempo que en Israel no se tenía palabra del Señor. Recordemos bien la línea que está en todo el libro de Jueces. No había instrucción, no había palabra, no había quien enseñe a los israelitas la palabra de Dios. Es lógico que él dice, si me he ganado tu favor, pues quiero saber que eres tú el Señor quien está hablando conmigo, porque Dios no increpa esto. El ángel dice, el versículo 20, muy bien, demostró rápidamente, pero antes de eso, sigo insistiendo que no es incredulidad, porque después que eso dice él hace lo mismo que hizo Abraham. Ahí está la fe, en el versículo 18. Abraham no hizo lo mismo cuando vio a los 3 varones en su carpa, se puso a trabajar preparando comida, preparando su ofrenda. Lo mismo está haciendo Gedeón aquí, lo mismo que hizo Abraham. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Ven, hermanos, este es un tipo que de alguna manera, aunque es un hijo, recuérdense, es una tercera generación, y recordemos bien que un pecado grave que encontramos en el libro de Jueces es el error de los padres que no enseñaron bien a sus hijos la palabra de Dios. Y por eso estamos enfrentando todo el tiempo problemas en este libro de Jueces, con esta tercera generación que se ha entregado a la idolatría. Y él tiene esta enseñanza de alguna manera de Joás. Su papá le enseñó. Voy a presentar mi ofrenda. Actitud humilde de Gedeón, actitud de buscar la comunión con aquel que le estaba hablando. Traeré mi ofrenda, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, voy a esperar aquí. ¿Y qué trajo Gedeón? Un cabrito, medida de harina, hizo panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? De todas maneras, tiene en mente que ese es un espacio de consagración, ¿no es cierto? Las llevó y ofreció al ángel bajo la encina, igual que que Abraham, perdón. Y el versículo 20, el ángel de Dios le dijo, toma la carne, el pan sin levadura, ponlos sobre esta roca y derrama el caldo ahí. ¿Y qué hizo? Gedeón obedeció, y el versículo 21 dice que el ángel extendió la punta de su bastón y todo desapareció. Salió fuego de la roca que consumió la carne y el pan, y luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón se dio cuenta, he visto al Señor, aquí ha estado el Señor, ay de mí, que he visto cara a cara al Señor, soy hombre muerto. Y qué impresionante, eso es Dios. Por eso yo me esfuerzo en hacer énfasis en esto. Dios no es malo.
Dios no responde mal a quien es sincero. Señor, no puedo más. Dios no entra para decir, oye, ¿cómo hablas así? A veces nosotros los cristianos nos increpamos de esa manera. Dios no. Dios le dice, no morirás, Gedeón. Tranquilo, tranquilo. No temas. ¿Y acaso no es la misma palabra que el Señor Jesucristo le dijo a Jairo? Jairo, ¿para qué buscas al maestro? Tu hija acaba de morir. Y Jesús entró en escena para decir, Jairo, no temas, cree solamente. Esta palabra está llena de la Biblia, queridos hermanos. Confianza, tranquilo, no te desesperes, no entres en ansiedad por este tema. Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Y miren lo que hace Gedeón. Construyó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz o Yahvé Shalom. Expresión, un recordatorio que puso ahí en Ofra para demostrar que el Señor tuvo misericordia de Gedeón. Y aquella misma noche el Señor le dijo que sacrifique un toro, ¿no es cierto? Y que de una vez empiece con purificar su propia casa. Su propia casa, porque el Señor iba a usar a este siervo en gran manera, y aquí empieza por la trama donde él tiene que derribar el altar de Baal y también la imagen de la diosa Aserá, y esto hizo él con 10 hombres, ¿no? Bien, hermanos, entonces estas cosas impresionantes al inicio de Gedeón, lo que nosotros podemos ver, y vamos un poco con nuestro PPT resumiendo algunas cosas porque hay muchísima información. En un pueblo llamado Ofra, para recordarnos, Gedeón se hallaba ocupado secretamente buscando grano para su padre cuando el ángel del Señor le comisionó para liberar a su pueblo. Gedeón respondió, ¿no? Lo primero que hizo fue destruir el altar de Baal en el estado de su padre. Note esto. Gedeón o el Señor le pidió que empiece por su casa. Sí, Jovel. Sí, Jovel. Dijo el profesor, No se ¿cómo se llama preocupe. las ofrendas que ofreció ¿cómo se llama? Son ofrendas que ofreció la ofrenda de consagración y la ofrenda de purificación del Levítico 1, ¿cómo se llama del Levítico 1, que son dos ofrendas ¿cómo se llama que Moisés enseña, ¿no? Los dos primeros ofrendas. De primero de Y eso, consagración, después de purificación. sí, sí, y eso nos lleva a pensar ¿Sí, de profesor? alguna manera, sí, sí, por supuesto, en base a Levítico. De Ah, alguna listo. manera, Sí. Gedeón escuchó, hubo alguna cierta información. Recuérdense que en Silo estaba el tabernáculo también, ¿no? Y se estaba oficiando siempre todo esto. De alguna manera había cierta influencia al respecto. Buena observación, hermano y obra. Profesor, una preguntita. Ya, Sí, profesor, sí, ya, sí, pero sí, sí. ahora ya no está bien pedir señal, ¿no? Un cristiano ya no debe pedir señal en estos tiempos. Va a depender, hermana, con qué intención se pide y de qué manera. Si al pedir una señal se está expresando incredulidad o al pedir una señal se está pidiendo una confirmación. Va a depender mucho de cuál es la intención de la persona. Sí. Más adelantito vamos a ver un poco más de esto. Por ejemplo, ¿en qué ocasiones se puede orar así? Dame una señal. O quizás se nos pase de una vez, podemos decir, una de las cosas que puede ayudar, hermana María Cristina, es pedir al Señor que si es su voluntad tal proyecto que uno está emprendiendo, haciendo o lo que sea, que abra las puertas, que sea entendible y que lo confirme. Y si no es su voluntad, que cierre las puertas, que no se dé de alguna manera, que lo muestre el Señor y que uno pueda ser responsable de decir a Dios, cual sea lo que tú dices, yo lo voy a aceptar con gozo. Porque a veces oramos, pero esperando que diga el sí o que abra las puertas, ¿no? Y eso nos pone mal cuando Dios dice, no, no es por aquí. Gracias, profesor. ¿Ya, hermanos? Entonces, pedir que abra las puertas o, Señor, voy a moverme hacia un lugar,
purifica, que no sea un sentimiento egoísta o solamente un interés material que me mueve. Limpia esto. Recuerden, hermanos, de Gedeón hemos aprendido transparencia delante de Dios, sinceridad. Sinceridad. Señor, incluso en esto puedo estar errando el blanco con un sentimiento o con una emoción o con una motivación falsa que hasta puedo estar confundiéndola yo. Ayúdame, te necesito. Y con toda seguridad, a la luz de estos pasajes que hemos leído, Dios responderá. No dejen que en su mente Satanás siembre la idea de que Dios no responde, o como una hermana me decía, sí, pastor, pero Dios responde después que ya pasó las cosas. Yo quería una respuesta antes. Ya sucedió, ya se arruinó y recién Dios responde, ¿no? Y yo por eso acostumbro a tener mi plan B. Si Dios no responde, ya estoy lista para actuar. Pero lo que ella no se daba cuenta es que Dios ha respondido antes de su plan B incluso, sino que no vemos, nos falta discernimiento para ver que ya respondió. Y si en algo el Señor se tardó, es por algo bueno, porque Él es sabio, conoce de antemano. Ok, hermanos, entonces vamos ahí. Ojo, estoy señalando que Gedeón lo primero que hizo es limpiar su casa. Ojo con esto. Destruyó el altar de Baal. ¿Ya? Aunque las gentes de la población se alarmaron ante el hecho, el padre de Gedeón, Joás, no era partidario de la idolatría. Por esta memorable acción, Gedeón fue llamado Jerobal o Yerubal, que significa contienda Baal contra él, porque la gente se levantó al siguiente día y encontraron pues en el piso todas estas estatuas, todo el altar derribado. Entonces la gente se preocupó, investigaron quién hizo esto y encontraron al responsable, que era Gedeón. Inmediatamente lo increparon a su papá, a Joás, ¿no? ¿Por qué hizo él esto? Y ojo, la gente que está increpando es gente israelita, hermanos. ¿Ya? A lo que el papá, en el verso 31, Joás respondió, y esa respuesta a mí me gusta mucho, es interesante cuando dice, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Respuesta sabia, ¿no es cierto?, que dio Joás aquí. Por supuesto, si realmente Baal era un dios vivo, existente, ¿por qué permitió que derribaran su altar? Que un hombre lo haya traído abajo todo. Como dice Joás, si es Dios, pues que se defienda. Ok. Así, hermanos, entonces tenemos con Gedeón. Ahora, hay algo más todavía después de esto. El versículo 33, o 34, perdón, nos va a mostrar que Gedeón todavía está ahí en el proceso de ir entendiendo, el Señor me comisiona, el Señor me llama, ya obedecí en una primera parte, derribé el altar de Baal, de Aserá, pero ahí voy entendiendo cómo va a ser todo esto. Estoy frente a 135,000 personas. Esto no es una cosa sencilla. No sé si yo soy la persona indicada y si tengo el poder suficiente, las ganas, la fuerza suficiente sobre todo. Y si realmente esto cambiaría la historia de miseria que tenemos. Claro, sería impresionante si realmente Dios me va a usar y darle la victoria a mi pueblo, salvar a mi pueblo. Uy, qué impresionante sería esto. Vivimos en cuevas, escondiendo nuestros productos, protegiendo a nuestros animales, porque ya no damos más. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Y si realmente Dios hiciera el cambio de esta triste historia por medio de mi mano, sería espectacular. Pero ¿cómo va a ser posible? No tenemos humanamente, haciendo los cálculos, esto no creo, sería una cosa difícil, pero Dios me ha llamado, Dios me ha encomendado. En eso, hermanos, en esa dinámica, dice el versículo 34, fue poseído Gedeón por el Espíritu del Señor. El Señor le revistió de su poder. Encontramos aquí que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que vino sobre él. Y eso es el toque, es la mano, es el aspecto sobrenatural de Dios para impulsar personas. Es con la fuerza del Señor.
no es con la fuerza humana. Es en el poder del Espíritu del Señor que se hacen las cosas. No es en el cálculo humano, no es solamente la estrategia. No, no, no. Es estrategia, por supuesto, como vamos a ver en el capítulo 7, versículo 16, pero también es fe. No solamente estrategia, no solamente cálculos humanos. Y bueno, Pastor, hermanos, ahí aquí vemos a la Trinidad actuando, pastor. Impresionante su observación, hermano Abel. Excelente observación. La Trinidad, ¿no es cierto? Si queremos señalar los versos, podríamos haber empezado en el verso 11, ¿no? Verso 11, el ángel del Señor. Verso 14, Yahvé mismo. Y ahora versículo 34, el Espíritu Santo. La Trinidad. Excelente observación, hermano Abel. Muy bien. Y entraron pues en batalla. Ahora, para entrar a la batalla, antes de Gedeón pidió la señal del vellón. Y esa historia conocida del vellón, ¿no es cierto? Él puso un vellón 2 veces, lo puso aquí, y yo quisiera compartir un poco del significado también del vellón y no pasarlo por alto así nomás, que haya sido una señal simple para Gedeón, ¿no? ¿Qué significado tenía esto del vellón? Podríamos mencionar, hermanos, de 2 formas, porque está en 2 direcciones lo que tenemos aquí con el vellón, después que fue revestido, ¿no?, del poder del Señor y todo esto. Todavía su fe en el caminar, entendiendo cómo obra Dios, desarrollándose, vuelvo a decir, no era incredulidad, pero sí está clarísimo, pues, que él está buscando al Señor, buscando entender de qué manera sería posible. A mí me hace pensar antes del vellón esto también cuando el mismo Señor Jesucristo entró al jardín de Getsemaní y en su agonía, su oración expresó precisamente esto: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿No es cierto? Eso vemos. También vemos a Jacob en el Antiguo Testamento orando, diciendo, no te dejaré ir si no me bendices, por ejemplo. ¿Ya? Y recordaremos nosotros a Juan el Bautista en su agonía, antes de su muerte, envió a sus discípulos a preguntar a Jesús, por ejemplo, ¿eres tú el que ha de venir, el que ya está con nosotros? ¿Eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Juan el Bautista, el profeta que inició el Nuevo Testamento, que rompió el silencio del periodo intertestamentario, hizo esta pregunta, envió a sus discípulos, ¿eres tú él o esperaremos a otro? Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra esa comprensión para el desarrollo de la fe. Ok, entonces vamos aquí con el significado de la señal. El vellón de lana, que sería del carnerito, ¿no es cierto? Tenemos que ver aquí. Primero él dice, por ejemplo, podemos ver exactamente en la Biblia lo que él dice en primer lugar. A ver, si están conmigo ahí, ¿dónde lo tenemos exactamente? Déjame hacer una petición más. Ya. Son 37. Solo el vellón quedó seco. 37, 37 al pastor. 40. Sí, 37, 37 sí. al 40. Ajá. Ujú. Bien, versión internacional otra vez. Mira, tendré un vellón de lana en la era. Tenderé sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió, dice. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, esto, hermanos, llevó todavía una segunda señal. ¿Por qué? Porque pensó quizás la lana absorbió el vellón, ¿no es cierto? El rocío. Entonces, Señor, no te molestes conmigo. Una más, por favor, permíteme, dice, ¿no? Esta vez
que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Y el Señor otra vez obró de la misma manera. Esto puede ser un significado simbólico de una señal, hermanos, ¿ya? Aquí, es decir, una señal divina para mostrar, pues, que Israel estaba lleno del rocío o llena de la bendición como símbolo de su bendición divina, en la primera. Y en la segunda, la señal significaría que también provenía de Dios cuando durante la apostasía de Israel, el suelo de los alrededores estaba mojado y el vellón del rebaño de Jehová era el único en quedar seco. A pesar de que Israel estaba en apostasía y desobediencia, el Señor tenía misericordia de él. Bueno, cuando Gedeón anunció a su ejército de 32,000 hombres reunidos de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, que cualquiera que tuviese miedo podría volverse a casa, vio a 22,000 hombres salir de las filas. Ojo con esto. ¿Cómo se sentiría Gedeón frente a esto, no? Habían 32,000 y 22,000 decidieron regresar porque él dijo, los que tienen miedo que se vayan. Y lo que está haciendo es el aplicar lo que aplicó Moisés en Deuteronomio también. Ya hay una escena así en Deuteronomio donde el Señor dijo, ¿no? Los que tienen miedo van a desanimar a los demás israelitas que se vayan a su casa. Y aquí el Señor le dijo lo mismo a Gedeón. No queremos que vayan todos. Por supuesto, no tenemos 135,000 que puedan ir a la guerra, pero 32,000, 22,000 es mucho. Y Gedeón está pensando, no puede ser mucho frente a 135,000. El Señor dijo, no, es demasiado. No pueden ir con esa cantidad, ¿ya? Y esto generaría otra vez en Gedeón preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser esto? Muy bien. Y como resultado de una nueva comprobación, perdió otros 9,700 hombres. Y así se quedó él con 300 hombres bajo la prueba de hombres que no se arrodillaron, sino extendieron en su mano el agua y lo lamieron, pero no se arrodillaron para mostrar como una señal también de que no se hayan arrodillado ante Baal. Bien, hermanos, en las faldas del monte Moré, hacia la terminación oriental de la llanura de Megiddo, permanecía acampada la gran hueste de los madianitas con sus camellos. Gedeón dividiendo su banda de 300 hombres en 3 compañías, 100, 100, 100, y ojo aquí entonces. Después de la prueba, el capítulo 7, versículos 15 y 16, sobre todo el 16, el versículo 15 dice, levantándose el Señor, no, levántense, dijo Gedeón, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita, después que escuchó el sueño milagroso, ¿no? Ahí vemos la fe de Gedeón. Ya avanzó Gedeón, ya entró a un terreno distinto ahora del proceso que estuvimos viendo. En el verso 16, Gedeón hace 3 divisiones de sus 300 hombres, de 100 en 100. Aquí yo puse en mi Biblia, y pueden ponerlo si desearan ustedes, fe y estrategia, fe y prudencia. Fe y prudencia. Él se va a la guerra, hermanos, no se está yendo de turismo para conocer a los madianitas, para ver sus camellos, qué impresionantes adornos de oro llevaban en sus cuellos esos camellos de los madianitas, por ejemplo. No, no, no. Eso no es la idea. Aquí es fe, fe de rigor, pero fe que también se construye en el proceso, que va construyéndose, que va experimentando a Dios día a día, y que esa fe es una fe prudente. Recuerden, ¿qué es lo que va a hacer uno? Y a veces aquí otra vez no nos deja ver a veces nuestras formas de entender. Voy a ir al mercado. ¿Cómo va a ir al mercado usted? Voy a ir por fe. Así, ¿cómo va por fe al mercado? ¿Acaso cuando usted dice 1 kilo de cebollas, le dice a la señora, se lo paga mi fe? Y la señora le dice, sí, llévese las cebollas porque ya está pagado con su fe. ¿Así es? Nunca. Vamos al mercado con dinero para comprar las cebollas, la comida, ¿no es cierto? Hermanos, la fe no debe ser desdibujada ni desconfigurada, ¿de acuerdo? Confiamos en un Dios que sostiene, pero el Dios que sostiene usa los elementos a nuestro alrededor en esa
forma de nuestra fe. Entonces, es importante que todo eso entendamos. Ok. Vamos acabando y se enfrentaron. El grito de batalla empezó por la espada del Señor y de Gedeón. Los madianitas, sumidos en la mayor confusión, huyeron a través del Jordán. Por su fe en Dios, Gedeón puso así en fuga al enemigo y liberó a los israelitas de la opresión. Y Hebreos nos va a mencionar en el capítulo 11 a este héroe de la fe. En la persecución de los madianitas, la condición sin ley de los días de los jueces se refleja de nuevo, ¿no? Tras pacificar a los celos de los efrateos que no habían compartido la gran victoria, Gedeón encaminó a los madianitas hacia Transjordania, tomando una apreciable cantidad de botín de objetos valiosos, objetos de oro, collares de camellos, joyas de toda clase, al igual que ornamentos de púrpura de los que vestían los reyes madianitas. Gedeón rechazó la monarquía ante la invitación del pueblo. Acompáñenme ahí, por favor. En el capítulo 8, ¿ya? Voy a leer desde el versículo 22 para tener la idea. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, claro, ya tienen la victoria, Gedeón es un hombre importante, gobierna sobre nosotros y después de ti tus hijos y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Claro, hermanos, cambiaba la historia para Israel. ¿Qué dijo Gedeón? ¿Qué tal su respuesta? Verso 23, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Teocracia, eso es teocracia. Aunque el siguiente versículo nos dejará ver una debilidad grande de este hombre. ¿De acuerdo, hermanos? Hasta aquí es un Gedeón maravilloso, impresionante, un héroe de la fe, pero ahora el versículo 24 cambiará todo de Gedeón. Linda respuesta. Yo no tengo que ser su rey. Parece humilde, ¿no es cierto? Pero Gedeón revela un problema serio. Pero tengo una petición, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Cuando Eliseo el profeta fue visitado por Naamán con grandes riquezas y Giezi anhelaba las riquezas de Naamán, Eliseo dijo, puede regresar con todo usted desde donde vino, porque no los necesito. No quiero que algún día pues mi corazón esté tentado a estas riquezas materiales. Hermanos, ojo, no hay ser humano, escúcheme bien, no hay ser humano que no tenga dosis en relación a poder y dinero. No, pastor, conmigo ni cuente. Claro, usted nunca ha tenido la oportunidad de tener poder y es fácil hablar. Pero nada más hay que imaginar teniendo poder, la oportunidad de tener poder, la oportunidad de tener mucho dinero y dinero fácil, de hacerla y cómo funciona. Uy, qué interesante, muevo 2 dedos y llegaron tantas cosas acá. ¿De dónde y cómo? Así. Sí, nada más, tu silencio, tu participación en esto va a valer. ¿Te parece? ¿Ya? Ganabas 2,000 soles y ahora ganas 10,000 soles. Wow, interesante. ¿Cómo así? Nada más moví 2 dedos. Puse aguja y salió barreta. Interesante. Claro, me gusta. ¿Cómo que no? Cambia mi estatus, cambia mi vida. De una vez me mudo de zona. Ya no vivo en el lugar donde vivo. ¿Ya? Los políticos. Sí, hermano. Ahí está. Y no solo los políticos. Permítanme con mucho respeto. Líderes de iglesias también. Pastores también. ¿Ya? A veces el pastor está cansado de vivir en la necesidad, no vive con gozo su necesidad, entonces entra la oportunidad y cambia el corazón. Miren lo que está pasando aquí con Gedeón. Un problema serio, y cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice claramente en el capítulo 20, no he codiciado su oro, ni su plata, ni vestido, nada de ustedes. Los 3 años que yo estuve aquí trabajando con ustedes, no me pueden acusar de ningún problema material. Mi conciencia está limpia, dice Pablo. Aquí Gedeón no, hermanos. No me hagan rey, por favor, porque Dios es el rey, tampoco ninguno de mis descendientes, pero por favor, tráiganme estas cosas. Las he mirado en los cuellos de los camellos,
esos madianitas, wow, el oro que brillaba, hermanos, estoy impresionado, por favor, que cada uno me dé del botín tal cosa. Dice, hermanos, que ahí llegó muchísimo, ¿no? Versículo 26, el peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas. Algunos hacen el cálculo de 45 kilos de oro ahí. Óigame, con 45 kilos de oro usted cambió su vida. Todos hemos cambiado la vida por completo con 45 kilos de oro. Eso es bastante, muchísimo dinero. ¿Y qué pasó con Gedeón ahora? No solo este problema, sino, bueno, se lo dieron, ¿no? Con gusto te lo damos. ¿Y qué dice el versículo 27? Esto da ganas de llorar. ¿Por qué da ganas de llorar? Porque precisamente Dios obró para que se destruya la idolatría y el poderoso Gedeón está volviendo a la idolatría. Se hizo un efod y tenemos que preguntarnos, ¿por qué se hizo un efod? En Ofra, su ciudad, todo Israel se prostituyó al adorar ahí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Cómo cierra esta historia el autor? Triste, hermanos. Estábamos tan contentos de su proceso de fe, su proceso teológico. Iba avanzando bien, pero cuando vio el botín Gedeón, por sus ojos entró este pecado de la codicia. Denme esto. ¿Saben qué? Aquí tenemos más pecados. Otro problema más de Gedeón. Se atrevió a convertirse en sumo sacerdote. Peligrosísimo. Sumo sacerdote. Oigan, ya soy el poderoso Gedeón, soy guerrero. Es al estilo los políticos que tienen de sobra. Por ejemplo, este señor Acuña, ¿no? Tiene plata de sobra, hermanos. Tiene muchísimo. ¿Por qué quiere entrar de presidente? Porque para cerrar su círculo de vida solamente le falta eso. ¿No es cierto? Porque él no necesita plata ni poder, lo tiene. Pero le falta cerrar un ciclo siendo presidente. Y lo mismo con otros candidatos. Quizás no con candidatos jóvenes. ¿Cómo dice? Ok. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es usurpa papel de sumo sacerdote, porque se hizo un efod, ¿no es cierto? Y quizás no solo un efod, sino ahí integró más elementos propios del efod, como el Urim, el Tumim, es posible. Y el texto lo dice en un solo versículo, un problema grande para Israel. Muere Gedeón, murió Gedeón, los madianitas fueron sometidos, ¿sí? Dios obró 40 años de paz gracias a Gedeón. Otro problema más de Gedeón, versículo 29, ¿no? Conocido como Jerobal o Yerubal, ¿no? Otro problema. Hermano Paulinho, por favor, apague su audio. Ahorita vamos a terminar ya. Verso 29, verso 30, tuvo 70 hijos. ¡Wow! ¿Alguien tiene más que Gedeón aquí? No, no es posible, ¿no es cierto? 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Y vamos a decir entonces varios problemas de Gedeón. Problema en relación, no se ubica, él quiere el sumo sacerdocio. Y Moisés precisó, eso no se lo ha dado a cualquiera, solamente a la tribu de Leví. Cuidado, dijo Moisés esto. Y a veces en la vida estamos anhelando una cosa que no corresponde. Segundo, entonces problema espiritual. Segundo, problema con el dinero, hermanos. Y tercero, o sea, problema con las cosas materiales, ¿no? Y tercero, problema con faldas en cuanto a Gedeón. Problema con el sexo. El gran guerrero que le habló el Señor, no habló de esto con el Señor. Señor, también tengo problemas con lo material, tengo problemas espirituales, Señor, y también tengo problemas con el sexo. Ayúdame ahí, libérame ahí. No, no trabajó esto. 70 hijos, lo cual está revelando poligamia. Poligamia. Por supuesto, otros autores también observarán que eso revela
la gran autoridad que tenía, ¿no? Sí, pero eso no va a tapar jamás un problema de poligamia, de inmoralidad, muchas esposas. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo a quien Gedeón llamó Abimelech, y hablaremos de Abimelech ya más adelante, la próxima, no hablaremos hoy, estamos a 1 minuto de 7:30 y por aquí nos vamos a ir quedando. Murió Gedeón, hermanos, en el versículo 33. Los israelitas volvieron a prostituirse ante los ojos, note ahora lo que dice, ante los ojos de Baal, pero hay algo más que puede marcar en el versículo 33. Erigieron a Baal Berit como su Dios. ¿Saben qué significa eso en hebreo? Baal del pacto. Baal del pacto. Así como hicieron un pacto con Yahvé, ellos llegaron al extremo de hacer un pacto con Baal. Baal del pacto. Baal pacto. Por eso dice Baal Berit. Y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerobal o Jerubal, Gedeón. No obstante, todo lo bueno que él había hecho por Israel, pues, se les olvidó. Y ahí termina esta triste historia, porque cuando hablemos de Abimelech, él no es necesariamente un juez, pero está ahí en la historia dentro de Gedeón por las cosas que hizo, ¿no? Vamos a platicar un poco más de él, de Tola, de Jair, el próximo lunes. Queridos hermanos, aquí nos quedamos. Espero que el Señor nos bendiga con este tipo de reflexiones, de análisis que hacemos a los versículos, a los capítulos del libro de Jueces. Gracias, profesor. Muy bien. Bendiciones, entonces. Adelante. Pastor, Profesor. buenas noches, pastor. Sí. Estamos entendiendo, es muy bonita la palabra del Señor que nos enseña para conducirnos en nuestras vidas. Estamos viendo la condición de humano que tuvo o que tenemos también nosotros, Gedeón, y ahí vemos claramente la enseñanza que Dios nos da en todo tiempo y en todo momento, de que somos humanos y por lo tanto debemos ser vigilantes con nuestras vidas. Debemos orar, debemos leer la palabra, debemos dar testimonio, debemos llevar su palabra para que el Señor nos proteja de todas esas cosas malas, porque somos humanos y estamos, como quien dice, a que nos pueda atacar esas cosas como atacó a Gedeón, de querer tener varias mujeres, de querer lo mejor para él, no importarle. O sea, ya pensar en cosas que ya dejando de lado lo que Dios le había enseñado, Dios le había dicho. Entonces, ahí nos da un ejemplo de que nosotros debemos siempre perseverar en las cosas de nuestro Padre. Gracias por el resumen excelente, hermana Esperanza. Gedeón terminó mal. Empezó bien, pero dejó mal. Dejó al pueblo en idolatría, hermanos. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Vayamos bien y terminemos bien. Terminemos bien. Lo más valioso no es terminar con grandeza, sino terminar en la integridad nuestros días. Eso vale más que cualquier cosa en este mundo. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Tienen alguna otra pregunta o aporte? Ok. Entonces, aquí nos quedamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.